Todo el gran salón de baile del Hotel Summit quedó en silencio. El único sonido era el estruendo del cristal rompiéndose y el repugnante golpe sordo de un cuerpo cayendo sobre el suelo de mármol. Sarafina, la omega deshonrada de la manada, yacía entre los fragmentos, con un oscuro charco de sangre expandiéndose rápidamente bajo su vestido gris destrozado. Su alfa, un hombre cruel llamado Marcus, se adelantó con una sonrisa burlona, indicando a sus guardias que arrastraran la basura. Pero antes de que nadie pudiera tocarla, las pesadas puertas dobles se abrieron de golpe. El rey Alfa, un hombre del que se rumoreaba que no tenía corazón, se quedó paralizado. No miró a los poderosos alfas que se inclinaban ante él. Se quedó mirando a la chica sangrante y luego, haciendo lo impensable, el rey se arrodilló en la sangre y susurró un nombre que aterrorizó a todos los presentes. El dolor en el costado de Sarafina era sordo, punzante y agudo, un recordatorio constante de la disciplina de esa mañana. Se ajustó el cuello alto de su uniforme de sirvienta, haciendo una mueca de dolor cuando la áspera tela rozó la herida reciente y sin tratar justo encima de la cadera. «Muévete, enana». Jessica espetó, empujándola con una bandeja llena de comida. Jessica era la hembra beta de la manada Iron Ridge, una mujer que llevaba la crueldad como un perfume de diseño. El Alpha Marcus quiere que la torre de champán esté terminada antes de que llegue la delegación. Si la fastidias, no solo dormirás en el sótano, te enterrarán debajo de ella. Sarafina mantuvo la cabeza gacha y sus ojos color avellana fijos en el suelo pulido del salón de banquetes del hotel. «Sí, Jessica», susurró con voz ronca por los días de silencio. Estaban en el prestigioso Hotel Sterling Heights, un territorio neutral elegido para la cumbre de alfas. Era el evento más importante del mundo de los hombres lobo, donde los líderes de las manadas de todo el continente se reunían para renovar los tratados y, lo que es más importante, para jurar lealtad a la corona. Para Sarafina era solo otro lugar en el que pasar desapercibida. Tenía 22 años, una edad en la que la mayoría de los lobos habían encontrado a sus parejas o establecido sus rangos. Pero Sarafina era una anomalía. Nunca se había transformado. Sus ojos no brillaban. Se curaba a un ritmo humano, dolorosamente lento. Para la manada de Iron Ridge era una carga, un error sin lobo que Alpha Marcus mantenía a su lado únicamente como mano de obra gratuita y saco de boxeo cuando le estallaba el temperamento. Esa mañana, el temperamento le había estallado por un gemelo perdido. Marcus la había empujado con el dorso de la mano contra la esquina de una mesa de granito. El borde afilado le había abierto el costado. En lugar de un sanador, le dieron un rollo de vendas y una amenaza. «Escóndelo o desangrate fuera». Se lo había vendado con fuerza, pero el esfuerzo de llevar cajas de vino añejo caro estaba haciendo que los puntos improvisados se desgarraran. Podía sentir la humedad cálida y pegajosa filtrándose en el vendaje. «Mírala». Una voz profunda y burlona retumbó desde la entrada. Sarafina se quedó paralizada. Alpha Marcus entró ajustándose las solapas de su esmoquín. Era un hombre guapo en el sentido tradicional, de mandíbula ancha, rubio y de ojos azules, pero su alma estaba podrida. A su lado se aferraba su compañera elegida, Tiffany, una mujer que miraba a Sarafina con puro disgusto. «Está pálida». «Marcus, Tiffany», se rió entre dientes, bebiendo una mimosa antes de la ceremonia. «¿Crees que se va a desmayar? Sería muy vergonzoso para nosotros». Marcus se acercó a Sarafina, le agarró la barbilla y la obligó a mirarlo. Su agarre le dejaba moretones. «Escúchame, chica, esta noche asistirá el rey Alpha, el rey Julian Thorne. Si se te cae una copa, si tropiezas, si incluso respiras demasiado fuerte en su presencia, terminaré lo que empecé esta mañana. ¿Lo entiendes?» «Lo entiendo, Alpha». Sarafina logró decirlo a pesar del dolor en el costado, agudo y ardiente. «Bien, ahora desaparece de mi vista y ve a servir al ala este. Y, por el amor de Dios, ponte un poco de polvos en la cara. Pareces un cadáver». La empujó. Sarafina tropezó y se agarró al borde de una mesa. Una nueva oleada de mareo la golpeó y vio manchas negras bailando ante sus ojos. La pérdida de sangre la estaba mareando,
Pero el miedo a Marcus era un estimulante más potente. Se retiró al pasillo de servicio y apoyó la frente contra el fresco yeso de la pared. Respiró profundamente, tratando de calmar sus manos temblorosas. No sabía por qué, pero esa noche se sentía diferente. El aire era pesado, cargado de electricidad estática que le erizaba el vello de los brazos. No era solo la tormenta que se avecinaba afuera, era algo antiguo. Mientras preparaba las bandejas, oyó a dos camareros veteranos susurrando cerca de la máquina de hielo. He oído que el rey está buscando a alguien, dijo uno. Buscando a sus presas, le corrigió el otro. Se rumorea que los guardias reales han encontrado un rastro de sangre, un linaje perdido. Si los encuentra, rodarán cabezas. Sarafina no prestaba mucha atención a la política. Para ella, los reyes y las reinas eran monstruos de cuento de hadas. Su realidad era la supervivencia. Cogió la pesada bandeja de plata cargada con copas de cristal. Solo tienes que pasar la noche, se dijo a sí misma. Solo tienes que sobrevivir a la noche. Pero mientras caminaba hacia las puertas dobles, una aguda sensación de desgarro le atravesó el costado. Jadeó, a punto de dejar caer la bandeja. Miró hacia abajo. La mancha oscura en su camisola interior se extendía invisible bajo el grueso uniforme gris, pero podía olerla. El olor metálico de su propia sangre. Era distintivo, dulce, pesado y extrañamente potente. Por lo general, la sangre del lobo olía a hierro y tierra. La suya siempre olía a cobre y vainilla. Era un olor que siempre había tratado de enmascarar con detergente barato. Empujó las puertas y entró en el salón de baile. Las luces eran cegadoras. La música iba increciendo. La cumbre había comenzado. El salón de baile era un mar de seda aterciopelada y poder. El aroma de cientos de lobos dominantes era sofocante, una mezcla de almizcle, cedro y agresividad. Sarafina se mantuvo en el perímetro, moviéndose como un fantasma, ofreciendo bebidas y retirándose antes de que nadie pudiera mirarla dos veces. El alfa Marcus estaba en el centro de la sala, rodeado de otros tres alfas, riendo a carcajadas de sus propios chistes. Parecía poderoso, intocable. Sarafina sintió una oleada de náuseas que no tenía nada que ver con su lesión. De repente, la música se detuvo. Las conversaciones se acallaron al instante. Las enormes puertas de roble al fondo del salón se abrieron con un chirrido. Un silencio pesado y reverencial se apoderó de la sala. La voz del heraldo temblaba ligeramente al presentar: Su Majestad Real, el Rey Julian Thorne. Entró solo. El Rey Julian no necesitaba séquito, su presencia ocupaba toda la sala. Era alto, medía más de 1,95 y vestía un traje negro a medida que parecía absorber la luz a su alrededor. Su cabello era del color de la medianoche y lo llevaba peinado hacia atrás, dejando al descubierto un rostro de rasgos devastadoramente afilados. Pómulos altos, nariz marcada y unos ojos del tono de violeta más inquietante que nadie hubiera visto jamás. No caminaba. Se movía con paso felino. Todos los alfas de la sala, incluido Marcus, bajaron la cabeza en señal de sumisión, inclinando ligeramente el cuello. Era instintivo. Julian Thorne no era solo un rey, era el ápice. Los rumores decían que podía aplastar el cráneo de un lobo con una sola mano sin siquiera transformarse. Sarafina se quedó pegada a una columna, sosteniendo su bandeja. Intentó hacerse más pequeña para mezclarse con la arquitectura. No debía mirarlo. Estaba prohibido que un omega, especialmente uno sin lobo, cruzara la mirada con el rey. Pero ella no podía apartar la vista. Julian se detuvo en medio de la sala. No prestó atención a los alfas que se inclinaban ante él. Inclinó ligeramente la cabeza y dilató las fosas nasales. Estaba olfateando el aire. El silencio era agonizante. Julian se giró lentamente, sus ojos violetas escaneando a la multitud con precisión depredadora. Parecía aburrido, irritado, hasta que su mirada se posó en las columnas del ala este. Se detuvo. El corazón de Sarafina latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. El dolor en su costado se estaba volviendo insoportable. La sala daba vueltas. Agarró la bandeja con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No te desmayes, se rogó a sí misma. Ahora no.
Julian dio un paso hacia el ala este. Alpha Marcus, intuyendo una oportunidad para besar el anillo, se adelantó, rompiendo el protocolo. Majestad, dijo Marcus, con voz untuosa y falso encanto. Bienvenido al sector. Soy Alpha Marcus, de Iron Ridge. Es un honor, dijo Julian en silencio. No gritó, ni siquiera alzó la voz. La palabra fue pronunciada con tal autoridad absoluta que Marcus cerró la boca de golpe. Julian lo ignoró por completo. Dio otro paso frunciendo el ceño. Huelo angustia. El rey murmuró y su voz resonó en el silencioso salón. Y algo más. Sarafina sintió que un sudor frío le brotaba en la frente. Su visión se estaba estrechando. Las luces de las lámparas de araña se difuminaban en rayos dorados. La herida definitivamente se había reabierto por completo. La sangre le goteaba por la cadera, empapándole las medias. Tenía que marcharse ya. Dio un paso atrás, tratando de retirarse a las sombras del pasillo de servicio. Pero sus piernas parecían de plomo. Al moverse, el movimiento provocó un nuevo chorro de sangre. El olor invadió el aire, su olor. Julian giró la cabeza hacia ella con una velocidad aterradora. Sus ojos violetas se fijaron en su figura gris y miserable en las sombras. Por segunda vez, se detuvo. Serafina vio confusión en los ojos del rey, seguida de un destello de algo que no pudo reconocer. Reconocimiento de conmoción. Tú, Julian, exhaló. La intensidad de su concentración era demasiado. El agotamiento físico, la pérdida de sangre y el terror absoluto se combinaron en una tormenta perfecta. Las rodillas de Sarafina cedieron. «Oh, no», susurró. Intentó agarrarse al pilar, pero su mano resbaló. La pesada bandeja de plata se volcó. ¡Crash! El sonido fue ensordecedor en la silenciosa sala. Las copas de champán se hicieron añicos contra el mármol. El líquido dorado salpicó por todas partes y en medio del desastre, Sarafina se derrumbó. Golpeó el suelo con fuerza. El impacto le sacudió la herida y una nueva mancha roja brillante comenzó a extenderse rápidamente por la parte central de su vestido gris, mezclándose con el champán. La multitud exclamó, «¡Idiota torpe!». Marcus rugió su humillación, superando su miedo al rey. Corrió hacia ella con el rostro morado de rabia. «¡Has arruinado la ceremonia! ¡Levántate!». Sarafina no podía levantarse. Estaba tumbada boca arriba, mirando fijamente la lámpara de cristal. La habitación se estaba volviendo negra. Vio a Marcus de pie sobre ella, levantando la mano para golpearla. «Lo siento», murmuró. La sangre burbujeaba por sus labios. La mano de Marcus bajó, pero nunca llegó a tocarla. Hubo un movimiento borroso más rápido de lo que el ojo podía seguir. Un gruñido rasgó el aire, un sonido tan primitivo y profundo que sacudió las ventanas en sus marcos. ¡Crack! Marcus gritó mientras era lanzado hacia atrás, volando 6 metros a través de la habitación y estrellándose contra la mesa del buffet. Sarafina parpadeó, tratando de enfocar la vista. De pie sobre ella no estaba Marcus, era el rey. Julian estaba allí, con el pecho agitado, los dientes al descubierto en un gruñido que era completamente animal. Sus ojos violetas brillaban con una luz aterradora. Miró a los alfas que los rodeaban y por primera vez, los líderes del mundo de los hombres lobos sintieron verdadero terror. «Si alguien se mueve», gruñó Julian, con la voz vibrando con intención letal, «les arrancaré la garganta». Entonces, el monstruo desapareció, sustituido por un hombre presa del pánico. Julian cayó de rodillas, justo sobre la mezcla de champán y sangre. No le importaba su traje a medida, no le importaba el público. Sus manos temblorosas se cernían sobre el cuerpo de ella, aterrorizadas de tocarla. «No, no, no, no», susurró con la voz quebrada. Miró su rostro, con los ojos buscando los de ella frenéticamente. Sarafina lo miró confundida. ¿Por qué el rey la miraba como si fuera lo más preciado del mundo? «¿Quién? ¿Quién eres?», susurró con voz apenas audible. Julian contuvo un sollozo. Extendió la mano y le acarició suavemente la mejilla, manchando su pálida piel con su propia sangre. «Soy el hombre que te ha estado buscando durante 19 años», dijo, con lágrimas acumulándose en sus ojos violetas. «Quédate conmigo, pequeña estrella.
Por favor, no cierres los ojos. Sarafina intentó preguntarle qué quería decir, pero la oscuridad finalmente ganó. Sus ojos se voltearon y su cabeza se inclinó hacia un lado. ¡Curandero!, gritó Julian, un sonido de pura agonía que rompió el último vestigio de silencio. «Traedme un curandero o quemaré esta ciudad hasta los cimientos». El caos que estalló en el gran salón de baile no se parecía a nada que el Hotel Sterling Heights hubiera presenciado jamás. La música había cesado, sustituida por los gritos frenéticos de la Guardia Real que pululaba por el perímetro. Pero para el rey Julian Thorne, el mundo se había reducido al frágil y sangrante peso que tenía entre los brazos. No esperó a la camilla. No esperó al ascensor. Despejen las escaleras. Julian rugió con voz atronadora, haciendo retumbar el yeso de las paredes del pasillo. Se abalanzó hacia adelante, subiendo los escalones de la suite del ático de 3 en 3. Su corazón, que normalmente latía lento y rítmico como el tambor de un depredador, martilleaba contra sus costillas a una velocidad que lo aterrorizaba. Podía sentir su sangre, caliente y pegajosa, empapando su camisa y llegando a su piel. No lo quemaba con calor, sino con la conexión abrasadora del vínculo de pareja. Era débil, enterrado bajo capas de dolor y represión. Pero estaba allí, el aroma que había perseguido a través de continentes, vainilla y cobre. «Quédate conmigo», le dijo entre dientes, mirando su rostro ceniciento, su cabeza recostada contra su pecho, su respiración superficial y entrecortada. «No te atrevas a morir ahora. Acabo de encontrarte». Silas, el beta del rey y jefe de seguridad, corría a su lado, hablando rápidamente por su auricular. «Necesito al doctor Caldwell en la suite real ahora mismo. Código rojo, repito, código rojo, preparen la unidad de traumatología». Irrumpieron en el ático. Julian no se detuvo hasta llegar al dormitorio principal. Acostó a Sarafina en la enorme cama, y las sábanas blancas de algodón egipcio se mancharon al instante de color carmesí. «¡Traed las tijeras!», ordenó Julian a sus manos, temblando mientras intentaba aplicar presión sobre la herida en la cintura de ella. El doctor Caldwell, un hombre de cabello gay que había servido a 3 generaciones de reyes, entró corriendo segundos después, seguido de 2 enfermeras. «Su Majestad, por favor, retroceda. Necesitamos espacio. No la voy a dejar». Julian entrecerró los ojos, que brillaban con un peligroso color violeta. El lobo que llevaba dentro arañaba la superficie, exigiendo curarla, lamer las heridas, destruir lo que fuera que había causado esto. «Julian», dijo Silas, colocando una mano firme sobre el hombro del rey, «ha sido un acto valiente. Tocar a un rey alfa enfurecido podría costarle el brazo a un hombre. Si no les dejas trabajar, se desangrará. Mírala. Ahora mismo necesita un médico, no una pareja». Julian se quedó paralizado. Miró el rostro pálido y sin vida de Sarafina. Parecía tan pequeña en medio de la enorme cama. Se obligó a dar un paso atrás, con las manos apretadas en puños a los lados, chorreando su sangre. Cuando las enfermeras cortaron el uniforme gris destrozado, un grito ahogado colectivo vació el aire de la habitación. Julian dejó de respirar. No era solo el corte fresco y irregular en su cadera lo que causaba horror. Era su espalda, sus brazos, sus costillas. El cuerpo de Sarafina era un mapa de tortura. Viejas cicatrices, marcas de quemaduras plateadas, latigazos que habían cicatrizado mal y moretones en diversas etapas de amarillo y morado cubrían su piel. Estaba esquelética, con las costillas presionando visiblemente contra su piel, un signo de inanición prolongada. Tenía una marca de quemadura en el hombro, el escudo de la manada Iron Ridge, pero parecía que se había hecho con un hierro tosco, infectado y cubierto de cicatrices. «Dios mío», susurró el doctor Caldwell, rompiendo su actitud profesional. La han destrozado sistemáticamente». Un sonido grave y gutural brotó del pecho de Julian. No era un gruñido, era el sonido de una placa tectónica desplazándose. Era el sonido de la destrucción pura y sin adulterar. «Iron Ridge», susurró Julian. El nombre le sabía a bilis. El doctor Caldwell trabajaba frenéticamente.
Su presión arterial está cayendo en picado. Está perdiendo líquidos más rápido de lo que podemos reponerlos. La herida de la cadera le ha cortado una arteria. Pero, Majestad, mire esto. El médico señaló la herida reciente. La sangre no coagulaba. No tiene factor de curación, dijo Caldwell, confundido. Es como si fuera humana, pero su anatomía, la densidad de sus huesos, es claramente lichen. Lion de alta cuna. ¿Por qué no se cura?, exigió Julian, acercándose. Sospecho que está envenenada, dijo Caldwell con severidad, inyectando un coagulante directamente en la herida. Exposición prolongada al acónito y al plata líquida. La han estado drogando, Majestad, durante años, para mantener a raya a su lobo. Si no le limpiamos el sistema, la transfusión no surtirá efecto. Pero si le limpiamos el sistema, el shock podría matarla. Julian sintió que un frío temor lo invadía. Se acercó a la cama, ignorando a las enfermeras. Tomó la mano fría y áspera de Sarafina entre las suyas. «Hazlo», dijo Julian en voz baja. «Limpia el veneno. Yo la sujetaré». «Su Majestad, el dolor». «He dicho que lo hagáis», ladró Julian. «Yo la sujetaré». Mientras los médicos preparaban las vías intravenosas para purgar la plata de su sangre, Julian se sentó en el borde de la cama, colocó una mano en su frente y la otra sobre su corazón. Cerró los ojos y se adentró en el vínculo, ese fino hilo deshilachado que conectaba sus almas. «Estoy aquí», proyectó en la oscuridad de su mente. «Te tengo. Estás a salvo». Las máquinas pitaban rítmicamente. A medida que la solución detoxificante entraba en sus venas, el cuerpo inconsciente de Sarafina se convulsionó. Gimió con un sonido de pura agonía. «¡Sujétala!», gritó Caldwell. Julian no la sujetó. La atrajo hacia su pecho, envolviendo su cuerpo tembloroso con sus enormes brazos y absorbiendo sus temblores. Dejó que su propio aura, su poder alfa, fluyera hacia ella, actuando como soporte vital para su espíritu debilitado. «Lucha, Sarafina», le susurró al oído, entre su cabello, que olía a jabón barato y sangre. «Lucha por mí». Durante 2 horas lucharon contra la muerte. Julian observaba los monitores, sin apartar la vista de la línea errática de los latidos de su corazón. Vio cada cicatriz de cerca, memorizó cada herida, y con cada minuto que pasaba, la tristeza de su corazón se endureció hasta convertirse en una ira fría y dura como el diamante. Finalmente, las convulsiones cesaron. Su respiración se hizo más profunda. El monitor se estabilizó. «Está estable». El doctor Caldwell exhaló, secándose el sudor de la frente. «La coagulación ha comenzado. La plata está saliendo de su sistema. Ahora dormirá». Julian no se movió. La mantuvo acurrucada contra él, temeroso de que si la soltaba, se haría añicos. La puerta del dormitorio se abrió silenciosamente. Silas entró. Estaba pálido. «¿Situación?», preguntó Julian, con voz desprovista de emoción. «El salón de baile está asegurado», informó Silas. «Los invitados están encerrados. Nadie sale hasta que usted lo diga». «¿Y él?», Silas tragó saliva. «El Alfa Marcus está en las celdas del sótano junto con su beta y su compañera. Tuvimos que impedir que los guardias lo mataran en el acto cuando se difundió la noticia del estado de la niña». Julian volvió a acostar a Sarafina con delicadeza sobre las almohadas. Le apartó un mechón de pelo de la cara y se detuvo con el pulgar en un moratón que tenía en el pómulo. Le subió el edredón hasta la barbilla y la arropó como si fuera una niña. Se puso de pie. La ternura desapareció de su rostro, sustituida al instante por el rostro del rey Alfa, el verdugo. «Silas», dijo Julian, desabrochándose los puños manchados de sangre y remangándose las mangas. «Sí, Majestad. Tráeme mis herramientas», dijo Julian, dirigiéndose hacia la puerta. «Y asegúrate de que el aislamiento acústico del sótano funciona. Tengo pensado tardar mucho, mucho tiempo». Sarafina flotaba en el vacío. Normalmente sus sueños estaban llenos de miedo, imágenes de platos rotos en la oscura bodega y la risa de Jessica. Pero esta vez había calidez. Sentía como si estuviera flotando en un rayo de sol. No sentía dolor. Respiró hondo, esperando el agudo pinchazo en el costado. Nada.
Abrió los ojos. Lo primero que vio fue oro. Un techo abovedado pintado con un intrincado fresco de lobos y lunas adornado con pan de oro. Una lámpara de araña que parecía una constelación de diamantes colgaba sobre ella. Parpadeó, confundida. ¿Estaba muerta? ¿Era esto el más allá? Intentó incorporarse, pero su cuerpo se sentía pesado, como si estuviera hecho de plomo. Miró hacia abajo. Llevaba un camisón de seda, suave como el agua contra su piel. Tenía las manos vendadas. Se tocó la cara. Estaba limpia. El pánico se apoderó de ella. ¿Dónde estoy? La ceremonia. El champán. Se me cayó el champán. Dios mío, jadeó retrocediendo contra el cabecero. Había arruinado la cumbre. Alpha Marcus iba a matarla. Iba a meterla en la caja, el pequeño cajón sin ventanas del cobertizo del jardín donde la encerraba cuando se portaba mal. Miró a su alrededor frenéticamente en busca de una salida. La habitación era enorme, más grande que todas las dependencias del servicio de Iron Ridge. Las ventanas que iban del suelo al techo revelaban el perfil de la ciudad azotado por la lluvia. La manija de la puerta giró. Sarafina jadeó y se llevó las rodillas al pecho, temblando. Apretó los ojos con fuerza, esperando el golpe. Oye, oye, no pasa nada. La voz era profunda como un trueno, pero suave. Abrió un ojo. El hombre del salón de baile estaba allí, el rey. Ya no llevaba el traje. Vestía pantalones de chándal gris oscuro y una camiseta negra que se ajustaba a su amplio pecho. Parecía agotado, con el pelo revuelto y una barba incipiente que le cubría la mandíbula. Pero sus ojos, esos ojos violetas, la miraban con una intensidad que le ponía la piel de gallina. Sostenía una bandeja con comida. Comida de verdad. Sopa humeante, pan fresco. «Aléjate», susurró Sarafina con voz quebrada. «Siento lo de las copas. Te las pagaré. Por favor, no me pegues». Julian se estremeció como si ella le hubiera abofeteado. Se detuvo a mitad de la habitación y dejó la bandeja sobre una mesita. Se sentó lentamente en una silla, manteniendo las manos visibles y abiertas. «Nunca te voy a pegar, Sarafina», dijo con firmeza. «Marcus lo hará», dijo ella, con lágrimas brotando de sus ojos. «Vendrá a por mí. Siempre lo hace. Marcus nunca volverá a acercarse a ti», dijo Julian. El aire de la habitación se enfrió durante una fracción de segundo antes de que él lo controlara. «Está detenido». Sarafina lo miró confundida. «Detenido, pero él es el alfa y yo soy el rey», corrigió Julian con suavidad. «Y en mi reino, los hombres que hacen daño a las mujeres no siguen siendo alfas por mucho tiempo». Cogió un plato de sopa. «Tienes que comer». El doctor Caldwell dijo, «Tu cuerpo está hambriento. Llevas mucho tiempo funcionando en vacío». Se dispuso a levantarse, pero Sarafina volvió a retroceder. Julian se detuvo y en lugar de acercarse a ella, deslizó el cuenco por la mesita de noche. «No te obligaré», dijo, «pero por favor, come». Sarafina miró la sopa. Olía a pollo asado y hierbas. Su estómago rugió en señal de protesta. Temblando, extendió la mano. Su mano temblaba tanto que la cuchara vibraba. Tomó un sorbo. Era lo mejor que había probado en su vida. Tomó otro, y luego otro, comiendo cada vez más rápido hasta que se atragantó. Lentamente, murmuró Julian. Vertió un vaso de agua y lo dejó sobre la mesa. Ella bebió el agua de un trago. Cuando terminó, lo miró. Realmente lo miró. Él no parecía enfadado, parecía triste. «¿Por qué?», preguntó ella con voz más firme ahora. «¿Por qué me estás ayudando? Solo soy una sirvienta sin lobo. No soy nadie». Julian apartó la mirada y se quedó mirando por la ventana la lluvia. «No eres nadie, Sarafina. Y no eres sin lobo». «Lo soy», insistió ella, mirándose las manos. «Nunca me transformé. Mis ojos nunca cambiaron de color». Marcus dijo que era un defecto genético. «Marcus mintió», dijo Julian, volviéndose hacia ella. «No te transformaste porque te envenenaron con nitrato de plata y espinazo de lobo desde que eras niña. Reprimieron a tu lobo para mantenerte débil, para impedir que supieras lo que eres». Sarafina lo miró fijamente. «Veneno. ¿Pero por qué?». Julian se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. «Eso es lo que pretendo averiguar.
pero sé lo que eres. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño trozo de papel doblado. Parecía viejo, desgastado por los bordes. Lo desdobló. Era un dibujo, el dibujo de un niño y una niña de pie bajo una luna plateada. Hace 19 años, Julian comenzó a hablar en voz baja. La manada real fue atacada. No fue una guerra, fue un intento de asesinato. El objetivo no era el rey, era la ahijada del rey. Una niña que había nacido con una marca en el hombro, una luna creciente entrelazada con un sol. La mano de Sarafina se posó en su hombro derecho. La marca de la manada Iron Ridge lo cubría ahora, pero bajo la cicatriz, ella recordaba algo. Una marca de nacimiento que solía trazar cuando era muy pequeña, antes de que el hierro candente la quemara. La secuestraron, continuó Julian. La robaron en medio de la noche. Los videntes dijeron que había muerto. Todos les creyeron. Todos excepto un chico que había prometido protegerla. La miró fijamente a los ojos. Yo soy ese chico, Sarafina, y tú eres la chica. Sarafina negó con la cabeza. No, eso es un cuento. Yo solo soy Sarafina. Tú eres Sarafina Vance, dijo Julian, y el nombre quedó suspendido en el aire como un hechizo. Hija de Alpha Gabriel. Vance, el guerrero más fuerte que jamás haya conocido el reino. ¿Y tú? Tú eres mi compañera predestinada. El silencio en la habitación era ensordecedor. El corazón de Sarafina se detuvo y luego volvió a latir al doble de velocidad. Se comió al rey. Eso es imposible, susurró. Estoy destrozada. Mírame, te veo, dijo Julian con fiereza. Veo las cicatrices, sí, pero también veo a la mujer que sobrevivió a 19 años de infierno y no dejó que eso la volviera cruel. Veo la fuerza que te hizo falta para levantarte en ese salón de baile. Entonces se levantó y esta vez no dudó. Se acercó al lado de la cama y se arrodilló, tal y como había hecho en el salón de baile. Le tomó la mano, evitando las vías intravenosas, y apoyó la frente contra sus nudillos. Te fallé una vez, juró con voz cargada de emoción. Dejé que se la llevaran. Pasaré el resto de mi vida compensándola por ello. Nadie volverá a hacerle daño jamás. Quemaría el mundo antes de permitir que le hicieran un solo rasguño. Sarafina no sabía qué hacer. Nunca había conocido la ternura. Retiró la mano ligeramente abrumada. No sé si podré ser reina, susurró. Ni siquiera sé usar correctamente un tenedor. Julian soltó una breve risa húmeda. Levantó la vista, con los ojos brillantes. Entonces comeremos con las manos. No me importa. Solo necesito que estés a salvo. De repente se abrió la puerta. Silas volvió a aparecer. Tenía el rostro sombrío. Julian, Silas dijo, omitiendo el título, lo que significaba que era algo serio. Marcus está hablando. Tienes que escuchar esto. El rostro de Julian se endureció, se puso de pie, y la ternura desapareció. Quédate aquí, le dijo a Sarafina. Hay guardias fuera de la puerta. El doctor Caldwell está en la habitación de al lado. Estás a salvo. ¿A dónde vas?, preguntó Sarafina, presa de un extraño pánico. No quería que se fuera, a por el resto de la verdad, respondió Julian con tono sombrío. Julian descendió a las entrañas del hotel, a la sala de pánico reforzada que habían convertido en una celda de detención. El aire olía a hormigón húmedo y miedo. Alpha Marcus estaba atado a una silla de acero. Su esmoquín estaba rasgado y tenía la cara hinchada por el golpe que Julian le había propinado en el salón de baile. Sin embargo, a pesar de su situación, Marcus esbozaba una sonrisa burlona. Cuando Julian entró, Marcus escupió un chorro de sangre al suelo. «Su Majestad», se burló Marcus. «Ya he terminado de hacer de niñera del enano». Julian no dijo nada. Se acercó a la mesa, cogió una pesada llave inglesa de acero y la inspeccionó con indiferencia. «Lo sabías», dijo Julian con calma. «Sabías quién era ella». «Por supuesto que lo sabía», rió Marcus, aunque sonaba jadeante. «Mi padre la trajo a casa hace 19 años. Un regalo de los corredores de la sombra», la llamó. Dijo que tenía sangre real. Dijo, si la mantuvimos oprimida, la mantuvimos quebrantada, su poder nunca se manifestaría y el rey nunca la encontraría. «¿Por qué?», preguntó Julian acercándose.
¿Por qué mantenerla con vida? ¿Por qué no matarla? Marcus sonrió, mostrando los dientes manchados de sangre. Por la profecía, tonto. Cuando la hija de la luna se levante, el hierro caerá. Mi padre era supersticioso. Pensaba que si la mantenía como esclava, estaría controlando la profecía, dominándola. Además, los ojos de Marcus brillaban con malicia. Era divertido quebrantar a un noble haciendo que la hija del gran Gabriel Vance limpiara mis baños. Julian sintió que el lobo que llevaba dentro se desataba. El control que había mantenido por un hilo se desintegró. No gritó, no rugió, simplemente se movió. Agarró a Marcus por el cuello, levantó la silla y al hombre en el aire y los estrelló contra la pared. ¿Crees que esto es un juego?, susurró Julian, con la cara a pocos centímetros de la de Marcus. ¿Crees que puedes romper lo que pertenece a la corona? ¿Lo que me pertenece a mí? Ella ya está rota. Marcus jadeaba, luchando por respirar. Es un cascarón. Nunca será reina. Solo es una pequeña asustada. Julian apretó el agarre, cortándole el aire. Es más fuerte de lo que tú jamás serás, siseó Julian. Y tienes razón en una cosa, Marcus. El hierro caerá esta noche. Julian se volvió hacia Silas. Tráeme al resto, a la esposa, al beta, a todos los que la tocaron, a todos los que miraron y no hicieron nada. ¿Cuáles son sus órdenes, señor?, preguntó Silas. Julian miró al tembloroso Alfa Marcos, con sus ojos violetas brillando con la promesa de violencia. Destruye su manada, ordenó Julian. Despoja a todos de sus títulos. Confisca sus bienes. Y para él, Julian miró a Marcus con fría indiferencia. Le gusta infligir dolor. Deja que vea cuánto puede aguantar antes de concederle la misericordia de la muerte. Cuando Julian se dio la vuelta para marcharse, Marcus gritó una última cosa. No has ganado el supresor. No es solo una droga, es un vínculo. Si intenta transformar la plata de su médula, la mataremos. No puedes salvar a su loba. Ella es humana. Julian se detuvo en la puerta. Lentamente miró hacia atrás. ¿Es así?, dijo Julian en voz baja. Entonces es bueno que tenga suficiente poder para los dos. Habían pasado 3 semanas desde la cumbre. El mundo fuera del Palacio Real estaba convulso. La manada de Iron Ridge había sido desmantelada, sus territorios confiscados por la corona, y Alpha Marcus esperaba un juicio público que tenía a toda la comunidad de hombres lobo pegada a sus televisores. Pero dentro de la finca real, enclavada en las altas montañas del territorio del norte, el tiempo parecía transcurrir a un ritmo diferente. Era una existencia silenciosa y frágil. Sarafina estaba sentada en el invernadero, una enorme estructura de cristal llena de orquídeas y helechos que florecían a pesar de la nieve que caía fuera. Envuelta en una manta de cachemira, contemplaba un estanque de carpas. Sus heridas físicas se estaban curando. El corte en la cadera era ahora una cicatriz rosada, y los moretones se habían desvanecido hasta convertirse en sombras amarillentas. Pero la mirada hueca de sus ojos permanecía. No estaba acostumbrada a la paz. La paz le parecía una trampa. Cada vez que se cerraba una puerta de golpe, ella daba un respingo. Cada vez que un sirviente se le acercaba demasiado rápido, se estremecía. No has comido. Sarafina se tensó, pero luego se relajó al reconocer el aroma. Sándalo y lluvia. Julian. Entró en el invernadero, dejando a sus guardaespaldas en la puerta. Llevaba un jersey informal y vaqueros, y parecía más un marido cansado que un rey. Llevaba un pequeño plato con una porción de tarta de chocolate. No tenía hambre, murmuró Sarafina, ajustándose la manta. El doctor Caldwell dice que necesitas calorías, dijo Julian, sentándose en el banco de piedra junto a ella, dejando una respetuosa distancia de 30 centímetros entre ellos. Y yo digo que necesitas chocolate. Es importado de Suiza. Ayuda con los pensamientos sombríos. Le puso la tarta en el regazo. Sarafina lo miró. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó en voz baja. ¿No tienes un reino que gobernar? El reino puede esperar, respondió Julian, observando a un pez dorado nadar en el estanque. Mi lugar está con mi compañera. No soy tu compañera, susurró ella con amargura en la lengua. Soy una paciente,
un caso de caridad. Marcus tenía razón en una cosa, Julian. Estoy destrozada. Sarafina, no. Escúchame. Lo interrumpió, volviéndose hacia él con lágrimas en los ojos. No puedo transformarme. No puedo curarme. Ni siquiera puedo soportar un ruido fuerte sin temblar. ¿Qué clase de reina es esa? Necesitas un lunar que sea fuerte. Alguien que pueda liderar ejércitos. Apenas puedo llevarme a mí misma al baño. Julian se volvió hacia ella lentamente. Extendió la mano, dudando un momento antes de cubrirla de ella con la suya. Su piel estaba ardiendo, un consuelo contra su frío perpetuo. ¿Sabes lo que es la fuerza?, preguntó Julian en voz baja. La fuerza no tiene que ver con lo fuerte que puedas golpear o lo alto que puedas rugir. La fuerza es soportar 19 años de infierno y seguir siendo capaz de ser amable. La fuerza es desangrarse en el suelo de un salón de baile y disculparse por la alfombra. Le apretó la mano. Eres la loba más fuerte que he conocido, Sarafina. Y vamos a arreglar el resto. No podemos, dijo ella con voz temblorosa. El doctor Caldwell me ha contado los resultados de las pruebas. La atadura de plata. Julian apretó la mandíbula. El diagnóstico había sido un golpe duro. El nitrato de plata y la acónita no solo habían suprimido a su loba, se habían calcificado en su médula ósea. Era una jaula biológica. Si intentaba transformarse, la plata actuaría como metralla, destrozándola por dentro. Su lobo estaba atrapado tras un muro de veneno. Tenemos un plan, dijo Julian con voz firme. Esta noche es luna de sangre. La energía lunar estará en su punto álgido. Atrae naturalmente al lobo a la superficie. Y la plata me matará, concluyó ella. No, dijo Julian con vehemencia. El doctor Caldwell ha desarrollado un sistema de filtración por diálisis. Vamos a conectarte a él. Cuando salga a la luna, usaré mi comando alfa para llamar a tu lobo. Cuando ella empuje contra la plata, la máquina filtrará las toxinas de tu sangre en tiempo real. Será doloroso, extremadamente doloroso, pero es la única forma de romper el vínculo sin matarte. Sarafina miró el pastel sin apetito. Y si falla, no lo hará. Pero si funciona, insistió ella. Si el lobo muere o si yo muero. Julian se movió y se deslizó más cerca hasta que su rodilla tocó la de ella. Le levantó la barbilla para que tuviera que mirarle a los ojos violetas. Si mueres, dijo Julian, con voz desprovista de cualquier engaño. Entonces yo te seguiré. Un lobo no puede sobrevivir a la muerte de una pareja predestinada encontrada tan tarde. No viviré en un mundo sin ti. El peso de su confesión la golpeó como un golpe físico. No lo hacía por obligación. Lo hacía porque su alma estaba atada a la de ella. De acuerdo, susurró Sarafina. De acuerdo, lo haré. Julian exhaló un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante semanas. Apoyó la frente contra la de ella. Estaré contigo cada segundo, te lo prometo. El ala médica del Palacio Real se había convertido en una fortaleza. Las paredes estaban revestidas con material insonorizante y el aire era estéril y frío. En el centro de la habitación había una cama médica, rodeada de máquinas que zumbaban, tubos y monitores. Sarafina yacía en la cama, vestida con una fina bata de hospital. Tenía cánulas insertadas en ambos brazos. Una extraía sangre hacia una enorme máquina de filtración que brillaba con luz ultravioleta y la otra devolvía la sangre limpia a su cuerpo. Afuera, la luna roja estaba saliendo, proyectando un profundo y siniestro resplandor rojo a través de la claraboya. La frecuencia cardíaca es de 110, anunció el doctor Caldwell con voz tensa. La presión arterial está subiendo. La luna la está afectando. Julian se paró a la cabecera de la cama. Se había quitado la camisa y su piel vibraba con energía alfa. Necesitaba el contacto piel con piel para estabilizarla. La agarró por los hombros y la miró fijamente a los ojos. Está empezando, dijo Julian. Concéntrate en mi voz, Sagafina. Solo en mi voz. Sagafina asintió con los dientes castañeando. Podía sentirlo. Una sensación de tirantez en lo más profundo de sus entrañas. No era el dolor sordo habitual. Era un tirón violento, como un gancho clavado en su alma. Su loba,
dormida durante 22 años, estaba despertando y estaba enfadada. De acuerdo, dijo Caldwell, iniciando el ciclo de purga 1. La máquina cobró vida. Sarafina jadeó cuando se activaron las bombas. Sentía como si le estuvieran inyectando agua helada en las venas. Respira, le ordenó Julian en voz baja. Respira. Duele, gimió ella, arqueando la espalda. Lo sé, la tranquilizó Julian, acariciándole el pelo. Lo sé, cariño. Estoy aquí. Cuando la luz roja de la luna iluminó el centro de la habitación, comenzó el verdadero dolor. Empezó en su médula un calor ardiente y abrasador. Su loba intentaba transformarse, empujando contra los depósitos de plata de sus huesos. La fricción era agonizante. ¡Ah! Sarafina gritó un sonido que desgarró el corazón de Julian. Sus signos vitales se están disparando, gritó una enfermera. Frecuencia cardíaca 180. Los niveles de dolor la están llevando al shock. Sigue filtrando. Julian rugió al médico, aunque sus ojos nunca se apartaron de Sarafina. Aumenta la dosis de anestésico. No está funcionando, gritó Caldwell. Su metabolismo está quemando la morfina al instante. El lobo es demasiado fuerte. El cuerpo de Sarafina se convulsionó. Sus huesos crujieron de forma audible. No era el suave reajuste de una transformación, sino el frágil sonido de la resistencia. Déjame salir. La voz en su cabeza era ensordecedora. Era su lobo. Tenía voz. No puedo. Sarafina gritó en voz alta. Quema. Puedes. Julian se inclinó y presionó su pecho contra la cabeza de ella. Sarafina, escúchame. Visualiza cómo sale la plata. Empújala hacia afuera. No luches contra el lobo. Lucha contra el veneno. Liberó su aura. La habitación se llenó del poder opresivo y pesado del Rey Alfa. Vertió su fuerza en ella, obligando a su corazón a seguir latiendo, obligando a sus pulmones a tomar aire. Advertencia. La máquina pitó. Saturación del filtro al 80%. Tiene una hemorragia interna, dijo Caldwell, con pánico en su voz. La plata está desgarrando los capilares al salir. Julian, podríamos perderla. Tenemos que parar. No. Julian y Sarafina gritaron al mismo tiempo. Sarafina agarró el antebrazo de Julian, clavándole las uñas en la piel y haciéndole sangre. Sus ojos se voltearon hacia atrás, pasando de color avellana a un plateado brillante y misterioso. No pares, dijo entre dientes. Sácalo. Ciclo máximo, ordenó Julian. Hazlo. Caldwell accionó una palanca. La máquina rugió. El cuerpo de Sarafina se arqueó sobre la cama, levitando ligeramente con la fuerza de la liberación de energía. Gritó por última vez. Un grito que se fundió con un aullido. La sangre brotó de su nariz y sus oídos. La máquina se volvió negra al succionar el lodo tóxico de sus venas. Luego, silencio. Sarafina se desplomó sobre el colchón. La máquina emitió un pitido grave y único. Pitido. Parada cardíaca, gritó Caldwell. Traed el carro de paradas. No, susurró Julian. Apartó a las enfermeras. No, colocó sus manos directamente sobre su corazón. No le hizo la reanimación cardiopulmonar. Hizo algo prohibido, algo antiguo. Empujó su propia esencia vital, su propia chispa, directamente en su pecho. «Vuelve», rugió con voz atronadora, sacudiendo los cimientos del palacio. «Sarafina, te ordeno que vuelvas». Nada. Ella yacía inmóvil, pálida como la muerte, bañada por la luz roja de la luna. La visión de Julian se nubló por las lágrimas. Había fracasado. La había encontrado solo para matarla. «Por favor», sollozó, apoyando la frente en su pecho. «Llévame a mí en su lugar. Llévame a mí». ¡Boom! Julian se quedó paralizado. ¡Boom! ¡Boom! Era débil, débil, pero estaba ahí. Y entonces un sonido llenó la habitación. No era un pitido, ni una voz, era un gruñido. Julian levantó la cabeza. El cuerpo de Sarafina brillaba, no por el sudor, sino por la luz. Una luz blanca pura y cegadora emanaba de su piel. Las cicatrices de sus brazos, la marca de su hombro, los cortes de la intervención, estaban desapareciendo, uniéndose ante sus ojos. Sus huesos comenzaron a crujir de nuevo, pero esta vez sonaba fluido,
como agua fluyendo sobre rocas. Atrás, advirtió Caldwell a las enfermeras. La luz explotó hacia afuera, rompiendo el cristal de los armarios médicos. Cuando la luz se desvaneció, la mujer había desaparecido. De pie sobre la cama, sacudiéndose los restos de la bata médica de su pelaje, había un lobo. Pero no era un lobo cualquiera. Era enorme, fácilmente del tamaño de la bestia de Julian. Su pelaje era de un blanco puro y brillante como la nieve fresca bajo la luz de las estrellas. Pero sus patas estaban bañadas en plata y sus ojos eran de un violeta brillante y resplandeciente, del mismo color que los del rey. El lobo blanco sacudió la cabeza, estornudando para expulsar los últimos restos de polvo plateado. Miró a su alrededor, confundido, antes de fijar la mirada en Julian. Julian cayó de rodillas. Las lágrimas le corrían por la cara, pero sonreía. Un miembro de la realeza Caldwell susurró, agarrándose el pecho. No es solo una noble, es una miembro de la realeza blanca, la profecía, cuando la hija de la luna se levante. La loba blanca bajó con cautela de la cama. Se tambaleó sobre sus nuevas patas. Se acercó a Julian, que seguía arrodillado en el suelo. Bajó su enorme cabeza y le lamió las lágrimas del rostro. Julian hundió las manos en su espeso pelaje blanco y enterró el rostro en su cuello. Respiró hondo. El olor a cobre había desaparecido. El aroma a vainilla estaba allí, más fuerte que nunca, mezclado con el olor a ozono y poder. «Hola, mi reina», susurró Julian. La loba blanca echó la cabeza hacia atrás y soltó un aullido. No era un grito de dolor, era un canto de victoria. Resonó por todo el palacio, bajó por las montañas y llegó hasta los valles. Lejos, en una celda de la prisión, Alpha Marcus lo oyó y, por primera vez en su vida, sintió verdadero miedo. El hierro estaba a punto de caer. La nieve invernal había convertido los restos carbonizados de la finca Iron Ridge en un paisaje en blanco y negro. Habían pasado 2 meses desde la luna de sangre y el mundo se había remodelado en torno a la existencia de la loba blanca. Se había instalado un tribunal en el centro de lo que solía ser el campo de entrenamiento de Alpha Marcus, el mismo lugar donde una vez había azotado a Sarafina por dejar caer un plato. Ahora, miles de lobos de todas las manadas del continente permanecían en silencio formando un enorme círculo. No estaban allí por Marcus, estaban allí por ella. El rey Julian se encontraba en el estrado elevado, con el rostro impasible, irradiando una autoridad letal. Pero no estaba en el centro. Ese lugar estaba reservado. 2 guardias arrastraron a un hombre destrozado al círculo. Marcus parecía décadas más viejo. Su cabello rubio estaba gris y ralo. Su postura, antes arrogante, estaba encorvada por semanas de confinamiento y por el peso aplastante de saber que estaba condenado. Cayó de rodillas en el barro, temblando. «Acaba de una vez, Julian», dijo Marcus con voz ronca, escupiendo al suelo. «Sé un hombre y blande tú mismo la espada». «No soy tu verdugo, Marcus», dijo Julian, con una voz que se propagaba por el viento sin necesidad de micrófono. «Solo soy el testigo». Se oyó un fuerte redoble de tambor. Boom, boom, boom. La multitud se apartó. Sarafina apareció. Caminaba con una elegancia que la hacía parecer flotar sobre la nieve. Llevaba un largo vestido de terciopelo azul medianoche bordado con hilo de plata y una pesada capa de piel sobre los hombros. Su cabello, antes apagado y quebradizo, le caía en cascada por la espalda en ondas de un intenso color castaño. Pero fueron sus ojos los que hicieron que la multitud inclinara la cabeza. Eran violetas, brillantes con el constante zumbido del poder. Ella no miró a la multitud, solo miró al hombre que había convertido su vida en un infierno. Marcus levantó la vista y jadeó. Ya no veía a la débil sirvienta. Veía a la depredadora que había intentado encerrar en una jaula. Sarafina. Marcus gimió y su bravuconería se desvaneció. «Por favor, yo te crié. Te di un techo. Tú me diste una jaula», dijo Sarafina. Su voz era suave, pero resonaba con la fuerza de una campana. «Me robaste mi nombre. Me robaste a mis padres. Me robaste mi voz». Se detuvo a 1 metro de él. El aire a su alrededor crepitaba con ozono.
No busco venganza, Marcus. La venganza es una reacción al dolor, dijo con calma. Busco justicia, y la justicia exige equilibrio. No levantó la mano, no se transformó, simplemente liberó la restricción de su aura. La presión disminuyó al instante. El peso de su dominio, el poder de una real blanca, golpeó a Marcus como un martillo físico. Gritó, agarrándose la cabeza mientras la fuerza de su espíritu aplastaba su propio dominio alfa hasta convertirlo en polvo. Querías dejarme sin poder, susurró Sarafina, inclinándose. Así que yo te despojo del tuyo. Con un crujido repugnante, el vínculo entre Marcus y su lobo se rompió. Se derrumbó, sollozando. Ya no era un alfa, ni siquiera un lobo, solo un hombre vacío y destrozado. Exílialo, ordenó Sarafina, dándole la espalda. Que viva como un humano en la naturaleza. Que sienta el frío en el que me obligó a dormir. Que sienta el hambre. Mientras los guardias se llevaban al hombre gritando, Julian bajó del estrado. Se acercó a Sarafina, le tomó la mano y le besó los nudillos. «Eres misericordiosa, mi reina», murmuró. «Estoy cansada de la muerte, Julian», respondió ella, apretándole la mano. «Solo quiero irme a casa». Julian sonrió y la rodeó con el brazo por la cintura. «Entonces, vamos a casa». Mientras se alejaban, las nubes se abrieron y un único rayo de sol iluminó la nieve, iluminando el camino para el rey y su lobo blanco. El viaje de Sarafina, desde una sirvienta sangrando en el suelo de un salón de baile hasta convertirse en la reina más poderosa de la historia de los hombres lobos, se convirtió en una leyenda que se contó a las crías durante generaciones. Ella y Julian gobernaron durante 60 años, una era conocida como la Paz Dorada. Tuvieron 3 hijos, todos fuertes, todos bondadosos, y ninguno de ellos conoció jamás el dolor del látigo ni el frío de un calabozo. Sarafina demostró que el verdadero poder no consistía en dominar, sino en sobrevivir. Le habían destrozado, golpeado y enterrado, pero ella había hecho lo que los lobos saben hacer mejor: resistir. Y cuando llegó el momento adecuado, no se limitó a sobrevivir, sino que reinó. Vaya, qué viaje para Sarafina. De lo más bajo a la reina blanca. Sinceramente, se me puso la piel de gallina cuando finalmente se transformó. ¿Qué opináis del castigo del Alfa Marcus? ¿Fue suficiente el exilio o se merecía algo peor? Contádmelo en los comentarios. Si os ha gustado esta historia, darle al botón de me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. Y no olvidéis suscribiros y pulsar el icono de la campana para no perderos ninguna nueva historia romántica. Publico vídeos nuevos cada semana. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.